Muy buenas noches con todos y con todas. Quiero en primer lugar indicarles la enorme satisfacción que tenemos en el Ministerio de Educación de participar en este evento que consideramos importante para la sociedad por las discusiones que va a haber alrededor de los aspectos de responsabilidad social territorial. Creo que además este evento cae como anillo al dedo en una coyuntura que es fundamental reflexionar sobre los aspectos distintos que tiene la responsabilidad social, la responsabilidad política, la responsabilidad educativa e incluso la ética individual. En ese sentido, quiero felicitarles a todos los organizadores que con su esfuerzo y cariño nos han llevado hasta acá, saludarles muy cordialmente a todos los profesores nacionales e internacionales que van a acompañar en este evento, desearles lo mejor y los mejores augurios para que las reflexiones y las ponencias nos lleven a un camino para perfeccionar y mejorar la calidad de la política pública ecuatoriana. Más que un discurso, he planteado una intervención que tiene 3 o 4 ejes centrales y quería, en primer lugar, dar una comprensión de lo que para mí es una responsabilidad en los distintos ámbitos que componen la vida social y pública e individual. Yo siempre parto de una reflexión que es la que he venido quizás realizando en la última década como investigador, como profesor, como también en las tareas de funcionario público en las que he tenido oportunidad de participar. Como planeta, como civilización, yo entiendo que estamos en un momento de gran impasse civilizatorio. Esa es mi reflexión más profunda que yo he tenido en los últimos años, y esta reflexión va acompañada de una caracterización del momento actual que vivimos. Vivimos en una globalización, en un mundo vertiginoso, en un mundo efectivamente donde todo se está transformando rápidamente, pero también donde hemos saturado los límites de este planeta. Hemos desbordado esos límites planetarios con nuestros excesivos niveles de consumo, con sociedades opulentas, con sociedades que no respetan la diversidad y al otro. Y desde esa lógica nosotros necesitamos reconfigurar todo el espacio social donde nos desenvolvemos. Eso tiene unas implicaciones tremendas desde el lado individual, porque uno podría decir, bueno, es un problema global, geopolítico, es un problema social de hondo calado, y por lo tanto los aspectos individuales no me topan a mí. Y al contrario, yo creo que en este momento todos los aspectos de ética individual pasan a ser un compromiso fundamental. Cuando nosotros tenemos un nivel de consumo determinado, cuando nosotros planteamos una actitud respecto hacia el otro, estamos teniendo un determinado comportamiento ético que nos lleva a un nivel de responsabilidad. Si yo voto, por ejemplo, los sorbetes cada día y utilizo sorbetes, utilizo plástico, estoy teniendo un comportamiento con este planeta, en una cultura del plástico y en un planeta de plástico que nos está deteriorando a todos. Por lo tanto, los aspectos individuales son centrales en nuestro comportamiento. Me parece que también hay un comportamiento político. El comportamiento político hace alusión a la responsabilidad que tenemos, particularmente quienes ejercemos cargos de dirección política, de rendir cuentas a esa sociedad. Eso está absolutamente alejado con una lógica de huida, con una lógica de despreciar al otro, o peor aún, de sentirnos tan poderosos que no rendimos cuentas a nadie. Ese tipo de comportamiento lo que ocasiona en términos políticos es un deterioro democrático, un deterioro de las instituciones democráticas. Y creo que a propósito del caso que estamos viviendo este fin de semana, esa traducción adquiere una importancia mayor. Al contrario, como funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas a una sociedad cada vez que nos solicite así. Nos toca ir a la justicia cada vez que nos toca ir a la justicia. Nos toca ir a una Asamblea Nacional cada vez que nos digan que hay que fiscalizar o rendir cuentas a un órgano independiente del Estado. Lo que no podemos es burlarnos de las instituciones del Estado y pretender que nuestra actuación, por cualquiera que sea de los casos, está más allá de la ley. Creo que es importante entender ese nivel de responsabilidad política
que tenemos como funcionarios públicos. Hay un nivel de responsabilidad indudablemente empresarial. Yo entiendo a la empresa como una institución social constituida donde legítimamente, al menos de acuerdo a nuestra Constitución, genera utilidades, genera trabajo en un ambiente propicio a que se desarrollen esas actividades y también genera un conjunto de responsabilidades alrededor de lo social y lo ambiental. Es decir, la empresa, como institución social entendida así, no debe deteriorar ni estándares sociales ni estándares ambientales que le permitan dinamizar su funcionamiento y de esa forma constituir una parte central en una sociedad. Entonces la empresa juega un rol central y por eso el evento de hoy tiene una significancia importantísima, la construcción de ese diálogo tan necesario entre actores centrales de una sociedad. Por un lado, un proceso educativo, que es el que construye esa capacidad humana, esa capacidad de generar oportunidades en una sociedad, y un conjunto de empresas o de empresas que permiten una articulación justamente para que esa sociedad y ese sistema educativo puedan fortalecerse en forma adecuada y de esa forma podamos salir ganando como sociedad. Por eso esa participación, digamos, del sector privado en un evento como este tiene una resonancia indudablemente de importancia mayúscula en la coyuntura actual. Nosotros necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos el aporte de todos los sectores, necesitamos ese compromiso con un país que necesita generar trabajo, necesita generar equidad, necesita generar fuentes de desenvolvimiento para generar ruptura de inequidades y de esa forma generar mayores oportunidades. Tenemos una responsabilidad en el plano educativo. La educación, yo siempre me referencio ahí a la posibilidad de lo que genera la educación. La educación al final del día lo que hace es generar capacidades y oportunidades en la sociedad. Es decir, es un vehículo de transformación indispensable. La educación es creatividad, es innovación, permite indudablemente generar esa nivelación de oportunidades a aquellos individuos, a aquellas sociedades que por cualquier motivo no lo tuvieron al nacer. Por eso la educación se convierte en un vehículo transformador esencial. Nosotros tenemos varios retos en el sistema educativo. Tenemos un reto indudablemente de mejorar la calidad educativa, ese es un gran reto que tiene el sector educativo. Esto significa ya en lo concreto mejorar logros de educación, esa es una demanda que tenemos al menos en la sociedad ecuatoriana. Necesitamos tener una infraestructura adecuada, es decir, recursos educativos que hagan cristalizar la esencia de un precepto constitucional que está relacionado con la gratuidad de esa enseñanza. Y por otro lado necesitamos generar una educación que se sostenga en derechos, es decir, derechos de ciudadanía, derechos de personas, derechos de estudiantes, derechos de docentes. Y alrededor de esos derechos es necesario construir un sistema educativo sólido. Por lo tanto, la educación tiene una responsabilidad hacia la sociedad indispensable en este momento y tiene la obligación de articularse, no solo de autorreferenciarse, sino de articularse en los distintos niveles, es decir, lo que compone la educación media y la educación superior, y por otro lado vincular una educación formal, una educación informal, una educación para toda la vida, como es fundamental en una sociedad que ha excluido, que ha votado personas y no ha recogido como sistema educativo, y también hay una necesidad de cristalizar y de cohesionar alrededor de los elementos técnicos y tecnológicos que implica el mundo del trabajo. Es decir, la educación tiene un conjunto de retos no solo filosóficos, sino también absolutamente prácticos en términos de esa responsabilidad social que necesita ejercer en una sociedad. Por lo tanto, los niveles de responsabilidades políticas, sociales, educativas e individuales son fundamentales en una sociedad. Esas responsabilidades implican también la capacidad de aceptar e implican la capacidad de rechazar. En otras palabras, implica la capacidad de tolerancia, es decir, la posibilidad de escucharnos los unos a los otros en forma democrática.
Quiere decir que cada uno, desde nuestra propia visión, tenemos un conjunto de necesidades e improntas, y lo que hacemos al final del día es escucharnos, reflexionar y llegar a posiciones a favor de la sociedad a la cual decimos ser responsables. Entonces, el evento que ustedes van a tener va a ser significativo, no solo por los debates que van a tener, las ponencias, las charlas, las posibilidades que arroja este evento, sino centralmente porque nos va a permitir mejorar la calidad de la democracia en nuestro país, la calidad de la cohesión de los unos a los otros. Y por eso felicito a todos los organizadores. Tenemos una gran ventaja nosotros y yo me siento muy contento siempre que vengo a Cuenca, porque el Ministerio de Educación, al menos nosotros, despachamos desde la Unidad Educativa Benigno Malo, que es un edificio patrimonial de esta ciudad. Estamos haciendo una rehabilitación patrimonial de este edificio con la Universidad de Cuenca. Tenemos contratados un conjunto de estudios que nos van a arrojar qué debemos y cómo debemos intervenir en esta unidad patrimonial. Hoy tuvimos un evento lindísimo de la fiesta de la lectura, una cosa tremendamente importante para el sector educativo, la unidad educativa Benigno Malo, y en los altos del Benigno Malo, donde generalmente despachamos, cuando abrimos esas ventanas, vemos las hermosas cúpulas que tiene la Catedral de Cuenca, su plano urbanístico, su forma tan bella y sinuosa de haberse ido gestionando esta universidad y este sistema educativo y esta trayectoria de ciudad que nos hace sentirnos tremendamente orgullosos. Yo me siento un cuencano más, tengo a mi familia en Cuenca, tengo una hija cuencana, vivo en Cuenca y desde ya les auguro no solo éxitos en este evento, sino en las fiestas que se avecinan, en las fiestas de la independencia y en los días que va a vivir Cuenca alrededor de la cultura, el arte y la educación. Felicitaciones a todos, bienvenidos, queda inaugurado este evento. El gobierno de todos.